Hola, hola, bienvenidos a esta cápsula de estrategia en Portario. Hoy vamos a estar hablando de cómo definir ese camino del cliente dentro de nuestra área de cartera. Vamos a hablar en cuanto a tiempos y acciones que podemos llevar a cabo para estructurar un proceso de cartera fuerte, estructurado, pero que vaya alineado con nuestro estilo, con los objetivos de nuestra empresa y cada uno de nuestros clientes. Así que empecemos. Algo súper importante para empezar a dibujar esa estrategia inicial que siempre hacemos con cada uno de nuestros clientes en las implementaciones de Portare es preguntarnos cuál es nuestro ciclo de facturación, cómo es que facturamos dentro de la empresa y cómo manejamos nuestros ciclos de crédito. Porque no es lo mismo brindar un crédito a 30 días que brindar crédito a 5, 10 o incluso 60, 90 días y hasta más. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para trazar ese camino, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer antes, durante y después de ciertos tiempos? Entonces, me explico. Algo que siempre hacemos es lo siguiente, entonces, ¿qué vamos a hacer antes de que se venza la factura del cliente? Entonces, como les decía ahorita, si nosotros brindamos crédito a 5 días, podríamos estar enviando un recordatorio de pago por un medio como mensaje de texto, que es un medio que todavía tiene relevancia, pero que no es tan invasivo como por ejemplo un WhatsApp o un correo electrónico. Entonces, como mi ciclo de pago es tan pequeño, o sea, son apenas 5 días, podría estar enviando un recordatorio 2 días antes por un mensaje de texto a la persona que yo sé que se encarga de gestionar el pago. Caso contrario, si mi ciclo o mi periodo de pago son 30 días, podría estar evaluando enviar un correo electrónico, que ya es un medio mucho más formal, es un recordatorio en donde incluso yo puedo rastrear de forma certera si ese mensaje fue leído, si llegó exitosamente, cuántas veces fue abierto el correo. Podría estar hablando de enviar ese correo electrónico 5 días antes del vencimiento de la factura. Ahora, algo que nosotros siempre recomendamos y es que el día del vencimiento de la factura, independientemente de que sigamos 5, 10, 30 días de plazo, ese día siempre enviamos un mensaje, que sea un mensaje cordial pero concreto, en donde le recordemos al cliente, mira, tienes tu factura que se vence hoy, recuerda pagarla, listo. O puedes contactarnos por los siguientes medios. O recuerda enviarnos el comprobante de pago. O sea, algo que sea muy comercial, muy amigable, pero que el cliente sepa que estamos pendientes de que sea cumplido con sus obligaciones, con sus facturas, con sus pagos. Entonces, ese recordatorio, el día del vencimiento, siempre debería de ir. Ya digamos aquí empezamos a evaluar las particularidades de cada empresa, de cada sector, de cada cliente. Tenemos clientes que puede que en algún caso no les guste o el sector puede que no les guste que el día del vencimiento les estemos enviando un recordatorio o que no les gustaría que, digamos, por ejemplo, les enviemos ese recordatorio por WhatsApp, porque WhatsApp es un medio demasiado inmediato, incluso hasta personal en algunos casos. Ahí sí, un tip adicional, y esto será tema para otro video, siempre validemos con nuestros clientes esa opción de usar WhatsApp. Es mejor decirles antes que ellos de pronto se molesten, porque llegamos un mensaje, porque muchas veces ese WhatsApp puede que no sea corporativo, sino personal. Entonces, bueno, volvamos al tema importante. Entonces, el día del vencimiento es importante que haya un mensaje. Ahora, ¿qué hacemos si llegó el día del vencimiento? El cliente no pagó. ¿Cómo definimos ese después? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y durante cuánto tiempo lo vamos a hacer? Nosotros, por ejemplo, tenemos varias implementaciones, varios de nuestros clientes que, por ejemplo, para el caso de 5 días, es decir, por ejemplo, al cliente se le emite la factura el 30 para pagarla el 5. No la pagó el 5. Puede que si yo le envío un mensaje de vencimiento el día 6, puede que sea demasiado, pues sí, demasiado intrusivo, que esté como muy intenso, ¿cierto? Entonces, nosotros recomendamos que como son, o sea, al cliente ya le debe haber llegado el mensaje de antes del vencimiento, el del día del vencimiento. Entonces, es mejor darle ahí unos días de descanso para
que él organice sus pagos. Entonces, digamos, en este caso yo recomendaría unos 3 a máximo 5 días, si el cliente no ha pagado, enviarle un nuevo recordatorio por un medio que podamos hacer un seguimiento, por ejemplo, por WhatsApp o correo electrónico. Entonces, enviarle un mensaje 3 a 5 días después del vencimiento. Pero, por ejemplo, si nuestro cliente ya tuvo 30 días de plazo, el día del vencimiento se le venció, no pagó, yo ahí recomendaría que dependiendo del sector, dependiendo del cliente, porque no es lo mismo manejar un cliente corporativo a un cliente persona natural, dependiendo de todas esas variables, también estemos hablando de un plazo de unos 2 hasta máximo unos 10 días. Porque si dejamos que el cliente le pase 10 días sin cobrarle esa factura que ya se venció, estamos hablando, tengan algo acá presente, que estamos hablando en días hábiles. Es importante también recordar que la gestión de cobro, y ya digamos aquí estamos hablando ya de un poco más reglamentario, se debe llevar de lunes a viernes en horario adecuado. No podemos estar haciendo cobros a las 8 de la noche, enviando un mensaje, una llamada. El cliente se puede quejar. Entonces, si le damos 10 días, no estamos hablando de 10 días calendario, posiblemente días hábiles podríamos estar hablando hasta de 15 días. Entonces, para los clientes que tienen fechas de pago o plazos de crédito mucho más amplios, es bueno también definir entre 2 a 10 días para enviarles ese correo siguiente, ese mensaje WhatsApp siguiente al vencimiento. Es decir, cuando el cliente no ha pagado. Ahora, ¿qué es importante aquí? Listo, ya definimos. El cliente no me paga el día del vencimiento, entonces dependiendo del tipo de crédito que yo maneje, puedo estar manejando un lapso de unos 2 hasta máximo 10 días para enviarle el siguiente mensaje. Ahora que es súper importante, no nos podemos quedar enviando mensajes cada 10 días o cada 3 días de forma indefinida esperando a que el cliente pague. Aquí es importante, y algo que siempre les menciono en las implementaciones, es que definamos en qué momento, si el cliente no ha pagado, si se ha convertido en un cliente moroso, en qué momento vamos a tomar acciones y vamos a tomar decisión, que es lo más importante. Entonces, pensemos, si yo tengo, no es lo mismo que yo haya dado un solo servicio, un solo producto una vez, a que yo tenga un cliente que mensualmente le voy a estar facturando. Entonces, por ejemplo, para este caso muy puntual, tengo un cliente que solamente le di ese servicio, le vendí una máquina, le presté un servicio que de pronto incluso se lo prestó hasta anualmente, o sea, para mí es muy esporádico ese cliente. Entonces, ¿qué me debo enfocar? En que tenga ese paso a paso, incluso aquí podríamos tener un tiempo un poco más largo, porque no es un cliente que yo le va a seguir generando facturación y que se me va a ir incrementando la deuda. Entonces, para ese cliente en específico, ¿cuál es nuestra recomendación? Nuestra recomendación es que le llevemos un proceso comercial, amigable o corriente, como se dice muchas veces, de máximo 60 días, máximo, o sea, y yéndonos mucho. Y digamos acá, como les digo ahora, eso depende del sector, de la empresa, de la persona, si es persona jurídica, persona natural. Pero nuestra recomendación es que por lo menos tengamos ese primer horizonte de 60 días en donde al cliente le estemos enviando mensajes. Por ejemplo, algo súper chévere que se podría hacer es listo. Los primeros 3 a 10 días o 2 a 10 días después de que venció, le enviamos un correo electrónico. Y ya de forma semanal se le podría estar enviando un mensaje de texto, un correo, después un correo, un WhatsApp, ir alternando los medios. Y esto complementarlo siempre con nuestro equipo, es decir, que esté la persona del área de cartera hablando con el cliente, haciéndole seguimiento, por ejemplo, cada 2 semanas. Si el cliente no ha reportado el pago, que esa persona esté llamando y comunicándose, brindando alternativas de pago, abonos parciales o acuerdos, ¿cierto? Pero que estos 60 días sean usados efectivamente dentro del área de cartera. Ahora, ¿qué pasa? Ese cliente esporádico, han pasado 2 meses y no me ha pagado. Aquí es importante entonces que definamos empezar a pasar a etapas un poco más fuertes, o inclusive no fuertes, sino empezar a tomar ya decisiones y comunicárselas al cliente. Entonces, por ejemplo, pasar una etapa de cobro,
persuasivo, en donde seguimos siendo amigables, queridos como se dice, pero se le empieza a decir al cliente, mira, como tenemos esta mora, va a pasar esto. ¿Qué puede pasar? Que le cobres intereses, que lo pases al área de cobro prejurídico, o que por ejemplo le cierres la línea de crédito, o decirle, mira, para el próximo evento, la próxima factura, el próximo evento ocasional no vas a tener estos y estos beneficios. Y que acá entonces ya se complemente. Si yo lo estoy llamando cada 15 días, entonces lo debería estar contactando cada semana, hacerle una visita, hacerle un envío de una carta física. Pero es importante entonces que definamos ese después. Entonces, en esa etapa persuasiva, ¿y cuánto también lo voy a hacer? No me puedo quedar haciendo una etapa persuasiva de cobro un año, 2 años. Tengamos en cuenta que las obligaciones, dependiendo de las obligaciones, si son una factura de venta, tenemos 3 años para poderlas cobrar. Entonces ya llevamos 60 días en cobro comercial. ¿Cuánto vamos a pasar en cobro persuasivo para luego pasar a un cobro prejurídico? ¿Qué les recomendaría yo desde nuestra experiencia, desde lo que hemos visto con nuestros clientes? 60 días en cobro comercial, corriente, como se dice, el persuasivo empezarlo en el día 60 y darle más o menos también unos 60 a 45 días para ahí sí luego empezar un prejurídico, que lo empezaríamos ya con un profesional de cobranza, un aliado que nos ayude en todo el tema de cobranza, como lo tenemos nosotros dentro de Portare, con cobranza profesional. Entonces, miren, si sumamos tiempo, vamos 60 días, 45 en persuasivo, y ya después lo que se nos demore el prejurídico, que normalmente, por ejemplo, con cobranza profesional son 30 días. Entonces, mal sumados, estamos llevando mal sumados unos 135 días, que si lo alargamos más serían unos 6 meses de cobro. Entonces ustedes dirán, wow, 6 meses para recuperar una factura. Créanme que cuando ya hemos recibido cobros en el área de cobranza, como lo manejamos nosotros en cierto punto, anteriormente, antes de tener todo nuestro sistema, todo Portare, créanme que nos llegaban facturas con 1, 2 años, en donde la empresa simplemente se había dedicado durante ese 1 o 2 años a realizar un cobro comercial, en donde el cliente ya no le tenía respeto y simplemente veía que le llegaban y les llegaban mensajes y que siempre lo trataban igual, entonces él ya no hacía nada. Entonces aquí es importante, miren que estamos hablando de un cliente con una sola venta, algo esporádico, pero ¿qué pasa con los clientes que tenemos recurrentes? Aquel cliente que yo le hago facturación mensual. Ese caso, incluso ahí debemos de tener más definida esa estrategia. Yo les voy a dar un esquema básico que nosotros hemos probado, que incluso algunos de nuestros clientes usan y refinan, y esto es importante, aquí una aclaración. Esto es importante que definamos esa estrategia inicial, pero que la estemos midiendo, que estemos revisando si nos está funcionando y que le hagamos cambios, adaptaciones, dependiendo del cliente, de muchas cosas, si es cliente, empresa, persona natural, dependiendo incluso hasta del área del país, si es un cliente en el sur, en el norte, en el centro. Eso es importante y que siempre, como les digo, en nuestras implementaciones pongamos nuestro sello, personalicemos esos comunicados, que no acostumbremos al cliente a que sea simplemente un paisaje, porque uno simplemente lo que va a pasar como cliente o como deudor es que siempre veo el mismo mensaje y nos pasa como con los boletines de venta en el correo, lo elimino y listo, y aquí no vi nada. Entonces, hablemos un poquito más de esa estrategia de clientes de recurrentes. Entonces, con los recurrentes, ¿qué se puede hacer? Es importante aquí, entonces, si yo tengo, digamos, un cliente que yo le facturo hoy, le doy 30 días de plazo, o le doy 15, o le doy 5 días, y que después vuelvo y le hago una facturación, o que, por ejemplo, una factura yo se la divido en 4 pagos. Entonces, aquí es importante que definamos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si a ese cliente se le unen 2 facturas y no me ha pagado, no me ha hecho abonos? Entonces aquí es clave que definamos con el cliente desde el inicio, desde que él va a llegar a nuestra empresa, desde que le vamos a empezar a dar crédito, definirle esas políticas de crédito. Como decirle, por ejemplo, nosotros en nuestra empresa no unimos 2 facturas. Si tú tienes 2 facturas vencidas, suspendemos el servicio, suspendemos la línea de crédito, suspendemos el suministro.
Esa es una de las primeras medidas más efectivas. Cliente nuevo, comunicarle y ser muy claro en nuestras políticas de crédito. Y en decirle, mira, entonces, para que esto no pase, nosotros te vamos a estar recordando con anticipación cuál es tu estado de cuenta, te vamos a estar contando cómo nos puedes pagar y que, por ejemplo, para esto tenemos herramientas como Portal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esos clientes que ya tenemos dentro de nuestra empresa, que puede que tengan 2, 3 facturas y que nosotros les sigamos facturando mensualmente? Aquí es importante entonces que hagamos ese punto de quiebre de inflexión. Listo, si yo tengo un cliente que me debe 2 facturas, ya se le viene la tercera, ¿qué puedo hacer? Manejar un cobro comercial, o sea, una primera notificación o por ejemplo unos 15 a 20 días como máximo de un cobro comercial en donde yo al cliente le esté recordando, mira, este es tu estado de cuenta, por favor dime cuándo vamos a tener el pago o un abono, esto lo complemente con el equipo, es decir, con el asesor, con la persona que está más cercana al equipo, al cliente, que le diga, mira, tenemos esta situación, cuéntanos para cuando tenemos el pago, pero que es algo muy comercial, muy amigable. Si después de esos 15 o 20 días el cliente no ha pagado, no hemos tenido respuesta de él, acá sería clave ya empezar un persuasivo. Como les decía, en el persuasivo es simplemente tomar una decisión y decirle al cliente, mira, como no hemos tenido tu respuesta, va a pasar lo siguiente. Te suspendemos, te cerramos la línea de crédito o te cobramos intereses. Eso depende, ¿cierto? Porque no es lo mismo, por ejemplo, como nosotros que tenemos un servicio web en que yo simplemente deshabilito la plataforma del cliente y ya. Diferente a que si yo tengo un servicio que es, por ejemplo, suministrar equipo, ¿cierto? Puede que con el suministrar equipo yo le diga, mira, ¿sabes qué? Como tenemos 2 facturas acumuladas y no nos has dado respuesta, yo voy a ir a recoger el equipo, por ejemplo. Pero entonces aquí es importante que como tenemos ciclos de facturación que son cortos, es decir, yo sigo facturando, tomemos decisiones más estructuradas. Entonces, tenemos ese lapso, como les digo, de 15 a 20 días para realizar ese cobro más comercial, para evitar que se nos empiecen a represar las facturas o con las facturas que ya están represadas, darle esa oportunidad al cliente. Ustedes saben que muchas veces puede ser que sea olvido, dudas, el cliente no sabe qué debe, qué facturas tiene, no las tiene. Entonces, si nosotros le damos esos 15 a 20 días en donde le vamos a estar enviando 2 o 3 mensajes, un correo electrónico, un mensaje de texto o 2 correos. Esos 15 días nos va a ayudar a revisar el cliente qué dudas tiene y cuál es su intención, ¿cierto? Pero si después de esos 15 o 20 días no ha pasado nada, es importante que pasemos al persuasivo. Ahora, lo que les decía ahorita, no nos podemos quedar todos esos 3 años o un montón de tiempo haciendo cobro persuasivo. Aquí sería importante entonces que ese persuasivo, como va acompañado de una acción, es decir, yo cerré una línea de crédito, suspendí un servicio, ese persuasivo sea máximo de unos 30 a 45 días también. Ustedes me dirán, mira, es que son tiempos muy parecidos, sí, porque es que cuando estamos hablando de 30 a 45 días, como les decía ahorita, si nos vamos a contarlos en días hábiles, en las semanas que elaboramos, entonces podemos ir 2 meses. Y cuando ya el cliente se acostumbra a que siempre ve el mismo mensaje o que siempre le estamos diciendo, mira, te suspendimos el servicio, puede que él ya tenga otro proveedor y pues nos va a ignorar, ¿cierto? Entonces, si yo me quedo un año diciéndole, sí, te cerré tu línea de crédito, págame, te estoy cobrando intereses, pues él a los 6 meses va a decir, ay, ya, te ignoro, te bloqueo y listo. Entonces, si tenemos esos tiempos más ajustados de 30 a 45 días, el cliente no se le va a hacer tanto paisaje, porque después de esos 45 días podríamos empezar el camino ya del prejurídico, con un asesor experto en cobranza, un abogado, con el área jurídica de la empresa, el asesor de cobranza, o por ejemplo con aliados, como les decía en nuestro caso con cobranza profesional, quienes ellos son los que nos ayudan a prestar esos servicios, que son asesores de cobranza, que se dedican a hacerle, o sea, comunicarle al cliente, mira, perdiste la oportunidad de arreglar con tu acreedor, es decir, de llevar el caso de una forma comercial y ya vas a tener aquí una persona que se va a encargar de hablar con ellos, visitarlos, hacer reuniones,
ya hablar con argumentos jurídicos. Entonces ya digamos es algo completamente diferente, pero que va a mostrar que tienes un respaldo y que tienes estructura. Y como les digo, entonces, en este proceso nos podríamos estar llevando unos 6, 7 meses. Caso tal que si tenemos que hacer un proceso jurídico, tengamos bastante tiempo antes de que, por ejemplo, se nos venza, se prescriba el derecho de cobrar la factura, que es a los 3 años, que créanme que muchas veces llegaban a mis manos casos que ya tenían 2 años con 8 meses de vencimiento y en un prejurídico, como les digo, que es más o menos unos 30 días, se llegaban los 3 años y ya luego para radicar la demanda era más complicado, con muchísima más incertidumbre y no había, digamos, un camino claro para poder recuperar el dinero. Entonces, bueno, eso es lo que les quería contar en esta primera cápsula. Se me fue un poco más larga, pero en resumidas cuentas, lo importante es que nos fijemos ese antes, durante y después, pero que acá en el después tengamos definidos tiempos. Ese después no puede ser eterno, no puede ser de 1 o 2 años. Como les recomiendo, les hago acá un breve recorderis. Antes sería bueno, o sea, antes del vencimiento, en un lapso de 2 a 5 días antes del vencimiento, enviémosle un comunicado al cliente, un mensaje corto, conciso, simplemente para decirle, mira, estamos por aquí. El día del vencimiento, recordarle al cliente, mira, tienes esa factura, si ya la pagaste, envíame el comprobante. También para recordarle, para mostrarle esa estructura que tenemos en crédito. No necesitamos un equipo de 20, 30 personas que estén llamando. No, si tenemos estructura y comunicación clara con nuestros clientes, vamos a mostrar esa fortaleza a nuestra área de crédito. Y el después, entonces estamos hablando de que después del vencimiento, démosle unos días al cliente, pueden ser de unos 2 a unos máximo 10 días, en recordarle, mira, no nos pagaste, tienes esta factura, y que digamos si el cliente es algo esporádico, nos podemos ir con un proceso comercial de cobro de unos 30 a 60 días, luego de ahí pasar a un proceso persuasivo en donde ya tomemos una acción, hagamos algo que haga que el cliente vea que cambió la situación y si no cambia, digamos si el cliente no paga en el lapso de unos también 30, 45 días como mucho, o sea, estoy exagerando los tiempos, porque es que esto depende del sector, depende de muchas cosas. Si el cliente no ha pagado, entonces ahí sí, empecemos con un proceso prejurídico con un profesional. Ahora, si el cliente es recurrente, si le generamos facturación mes a mes, entonces este proceso va a ser mucho más cortico. Un proceso de cobro comercial corriente de unos 10 a 20 días y ya de ahí entonces él debe sentir que hay una acción porque se le están acumulando facturaciones. Entonces ahí es importante que digamos, mira, va a pasar lo siguiente, si no nos pagas vamos a suspender servicios, suministro, en fin. Que ahí ya estaríamos hablando de un cobro persuasivo, que lo mismo les recomiendo que se alargue por unos máximo 30, 45 días y ahí sí, luego empezar también con un proceso prejurídico. Espero que les haya quedado claro, igual cualquier duda, por favor déjenos en los comentarios, escríbanos por nuestro WhatsApp, por nuestra página web. Esto yo sé que tiene muchas variables, ustedes me podrán decir, no Lady, pues es que mi empresa, mi sector, mis clientes, tal vez yo no les puedo cobrar así, no les puedo enviar un mensaje el día antes porque de pronto se me colocan bravos, no les gusta, los molesta. Todo es completamente válido. Aquí lo importante es que ustedes puedan ir dibujando ese ciclo, esa estrategia inicial y como les digo, esa estrategia no es algo que se va a quedar escrito en piedra, todo es para ponerlo en marcha, medirlo, refinarlo, ajustarlo. Entonces, bueno, si quieren contar con nuestra asesoría, ya saben, por nuestra página web, por aquí les va a estar apareciendo nuestra página web, nuestra línea de WhatsApp, los invitamos a que nos sigan en redes sociales y bueno, y les deseo un excelente día. Recuerden, con la estrategia, con un método, podemos estructurar nuestros procesos y asegurar el flujo de caja en nuestra área de crédito y de cobranza. Que estén muy bien, disculpen ese ruido de fondo, pero bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.